el régimen chavista en los últimos años se ha ido acercando o alejando de la democracia? Esa es la pregunta que yo les pondría a ustedes dos. ¿Para mí? ¿Me pregunta a mí ahora? Sí, sí. Ah. Depende de lo que se entienda por democracia y cómo se aplique. Si le preguntáramos a Santos y a Uribe si en los últimos 22 años Colombia se alejó, se acercó, tendría que mostrar lo que Naciones Unidas registra, que son 227.000 muertos por razones violentas, incluidos los de la guerrilla. Y en Venezuela depende para qué y depende para quién. Entonces, si es la democracia bipartidista tradicional que controlaba el petróleo para negociarlo con Estados Unidos y 3 compañías multinacionales, de esa democracia se ha alejado. Y ha iniciado el proceso de construcción de un nuevo tipo de democracia que no se basa en 3 poderes tradicionales o decimonónicos, sino en 5 tipos de poderes, en una arquitectura o arquitectónica de 5 poderes, que intenta desarrollar eso. Lo que está pasando en Venezuela no es más que lo que ha pasado en los últimos más o menos 100 años en el resto del mundo. Cada vez que un gobierno de izquierda de cualquier variante llegó, los que dominaban el poder económico y todo hasta ese momento, reaccionan, se reorganizan y retrucan, desplazando o no haciéndolo, según les vaya, a ese gobierno de izquierda. Con Venezuela está ocurriendo exactamente lo mismo. A algunos les fue bien, la mayoría les fue bien en realidad, a los dominadores, y en Venezuela no han podido, por 15 años con 19 elecciones, de las que ha perdido en términos nacionales una sola, en términos regionales más, y tampoco han podido con 2 golpes de Estado paramilitares a 27 kilómetros de Miraflores, conspiración permanente, después de Irán, sabiendo, o para mí, que es un régimen o un sistema político distinto al venezolano, es una teocracia. Después de Irán es el gobierno, según el registro de la prensa internacional, no mi opinión, es el gobierno más atacado, asediado y agredido por Estados Unidos y sus agencias internacionales, incluida la prensa. Un gobierno así se defiende. Díganme qué gobierno del planeta no se defendería. En los últimos 5.000 años que hay estado como lo conocemos hasta ahora, en sus distintas variantes históricas, todos los estados se defienden. Se defienden de distintas maneras. En este caso se defendió como pudo y se defendió de la mejor manera que pudo para garantizar los derechos constitucionales o democráticos o derechos políticos de los que no intentaron, quemaron. Si tienen el registro histórico de Internet, que no hace falta ir a los países para tenerlo, inclusive en crudo, no hace falta tampoco buscarlos editados, el total de edificios públicos quemados o intentados quemar son 127. 2 ciudades incendiadas, la peor Táchira, con participación retratada y confesa de uno de ellos, de paramilitares colombianos. Un joven de 24 años declara, confiesa y entrega el arsenal que tenían en un pueblito llamado Cordero. Esa es su propia declaración judicial. 17 automóviles del gobierno y de la policía, 3 estaciones de metro quemadas, del este de Caracas, ahí no entran chavistas, el este de Caracas, 5 agencias bancarias privadas y una del Estado, 4 privadas, quemadas en Chacao, el sector del este de Caracas. El propio alcalde de Chacao, antichavista confeso, tuvo que ponerse muy bravo y llamar al orden a sus militantes. Le pregunto, antichavista viene a ser un sinónimo de antidemocrático. No necesariamente, porque hay antichavistas que, por ejemplo, el pueblo chavista, los 4 millones de chavistas son 36% duro y llegan 40 según, a veces al 50 casi, como el año pasado, pero 36% es el voto chavista duro, 4 millones de personas. ¿Y cómo dices que 4 millones de personas son antidemocráticos? Depende. Los que actuaron en el Parque Carabobo, en Táchira, Mérida, Maracay y Caracas, eso sí son no antidemocráticos, más graves, ultraderechistas, o sea, lo peor que antidemocrático, porque tú puedes tener una opinión antidemocrática
bueno, es tu derecho, pero ir a quemar o lo que hicieron el Grupo de Voluntad Popular, que es el partido político, uno de los 23 partidos políticos de la derecha unificada en Venezuela, en la MUD, Mesa Unidad Democrática, lo que hizo Leopoldo López y Voluntad Popular fue, dicho en 30 segundos, apoyarse en una corriente estudiantil, no movimiento que es otra categoría, corriente estudiantil de varios miles, se calcula entre 8 y 12.000 estudiantes de 4 universidades privadas y una pública neoliberalizada en los últimos 25 años, la Central, y un grupo o agrupación o corriente menor de más o menos 2 a 3.000 estudiantes universitarios y jóvenes que no son universitarios, son trabajadores o son lo que sea del barrio, ya de carácter fascista, carácter nazi o neonazi. Solo para la agilidad del debate. Sobre la pregunta inicial de Mariano, me gustaría la respuesta de Fernando Iglesias. Si... Bueno, yo únicamente agregaría una pregunta sobre Leopoldo López. Es muy simple, lo retrato en pocas palabras, ¿no? Porque Leopoldo López fue alcalde de Chacao, es uno de los 37 firmantes, o 137 según la lista del golpe de Estado del 2002, debería estar preso por eso, o eso no es antidemocrático, con Capriles. Es el que ejecutó con la policía de Chacao y Capriles, la de Baruta, el asalto a la Embajada de Cuba, una unidad diplomática, o sede diplomática, y la captura del exministro del Interior, Rodríguez Chacín, y el atropellamiento físico filmado y público, con escupitajos, todo lo que está en la imagen que recorrió el mundo, un exministro. Ese es este hombre, educado en una dependencia de Harvard, donde solo dan clase profesores del Departamento de Estado. Su madre, que era funcionaria muy alta de PDVSA, le dio 13 millones de dólares para fundar Voluntad Popular. Por eso fue enjuiciado y está impedido de cargos públicos hasta el año 2016.